El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de mando de la U.S. Terra Nova, observando las estrellas a través del visor principal. Habían pasado 18 meses desde que dejaron la Tierra con 50.000 colonos en dirección a su nuevo hogar en el sistema Kepler 442. El viaje había sido pacífico y tranquilo, hasta hoy. Park levantó la vista de su consola de navegación con preocupación en sus ojos. «Capitán, tenemos múltiples contactos aproximándose desde el espacio profundo», dijo. «Las lecturas de energía no se parecen a nada en nuestra base de datos». Danny Clark se secó el sudor de la frente mientras revisaba las pantallas de ingeniería. «Señor, las firmas de potencia son masivas. Lo que sea que venga hacia nosotros tiene tecnología muy superior a la nuestra». A Morrison se le encogió el estómago, pero mantuvo la voz firme. «¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen?» 12 minutos a su velocidad actual, respondió Park. El puente quedó en silencio, a excepción del zumbido de los ordenadores y los sistemas de soporte vital. Morrison había comandado naves de carga y patrulleras, pero nunca se había enfrentado a una situación como esta. La Terra Nova era una nave colonial construida para el transporte, no para el combate. Sus fragatas de escolta llevaban armamento básico, pero nada que pudiera competir con tecnología alienígena avanzada. «Señor», llamó el oficial de comunicaciones Tony Rivers, «estoy captando una transmisión. Está en múltiples frecuencias». «Póngala en los altavoces», ordenó Morrison. Una áspera voz alienígena llenó el puente, hablando en un inglés entrecortado. «Nave humana, se rendirán de inmediato. Soy el comandante Sylar del Imperio Bactai. Su especie es ahora propiedad de nuestro dominio». Morrison dio un paso al frente. «Aquí el capitán Morrison de la U.S. Terra Nova. Somos colonos pacíficos que buscan establecer un asentamiento. No queremos hacerle daño a nadie». La voz alienígena rió con frialdad. «Los humanos son criaturas débiles, aptas solo para el trabajo en nuestras operaciones mineras. Tienen un minuto para apagar sus motores y prepararse para el abordaje. La resistencia resultará en la destrucción total». A través del visor, Morrison los vio emerger del hiperespacio. Docenas de naves de guerra de color carmesí aparecieron como gotas de sangre contra la negrura del espacio. Cada nave era 3 veces más grande que la Terra Nova y estaba erizada de conjuntos de armas que brillaban con una energía mortal. «Capitán, ¿cuáles son sus órdenes?», preguntó Park. Morrison miró a su tripulación. Esa gente confiaba en él para mantenerlos a salvo, pero sabía que se enfrentaban a probabilidades imposibles. Las naves Bactai se movían con una gracia depredadora, rodeando a la flota humana como lobos que acorralan a su presa. «Abran un canal», dijo. «Canal abierto, señor. Comandante Sylar, tenemos civiles a bordo, incluyendo mujeres y niños. Seguramente podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Los civiles trabajarán en los sectores agrícolas. Los fuertes trabajarán en las minas. Los débiles serán eliminados. Así es como procedemos con todas las especies conquistadas». La primera demostración de poder Bactai llegó sin previo aviso. Rayos de energía roja salieron disparados de la flota alienígena, impactando a la fragata de escolta U.S. Guardián. La nave humana explotó en una bola de fuego y escombros que iluminó la oscuridad. 50 miembros de la tripulación murieron en segundos. Gritos resonaron por los pasillos de la Terra Nova mientras los colonos presenciaban la destrucción a través de las ventanas de observación. Los padres apartaban a sus hijos de los visores, pero no había donde esconderse de la realidad de su situación. «Señor, la U.S. Defender está intentando responder», informó Rivers. Morrison observó impotente como su segunda nave de escolta disparaba sus misiles y cañones de plasma contra la nave Bactai más cercana. Las armas humanas impactaron contra barreras invisibles alrededor de la nave alienígena y explotaron sin causar daño. El fuego de respuesta de los Bactai redujo a la Defender a chatarra en instantes. «Nos están escaneando», dijo Clark desde su estación. «Escaneos de penetración profunda de la estructura de nuestro casco y sistemas internos. Los Bactai los estaban estudiando como especímenes en un laboratorio». Morrison se dio cuenta de que no estaban tratando con guerreros honorables,
sino con depredadores que veían a los humanos como nada más que animales útiles. «Capitán», susurró Park, «las cápsulas de escape». Morrison entendió de inmediato. Si algunos colonos podían llegar a los planetas del sistema, podrían sobrevivir para advertir a la Tierra. Era un plan desesperado, pero su única esperanza. «Inicien los procedimientos de evacuación de emergencia», ordenó en voz baja. «Prioridad a las familias con niños. Muévanse rápida y silenciosamente. Nave humana, su tiempo ha expirado», anunció el comandante Sylar. «Prepárense para ser abordados». Formas oscuras se desprendieron de las naves Bactai, dirigiéndose hacia la Terranova. Naves de abordaje se movían con un propósito alienígena, cortando el espacio como dagas apuntando al corazón de los sueños de la humanidad. Morrison activó el sistema de comunicación de toda la nave. «A toda la tripulación. Habla el capitán. Estamos bajo el ataque de fuerzas alienígenas hostiles. Sigan los protocolos de emergencia. Protejan a los niños. Recuerden que la Tierra debe ser advertida». La primera nave de abordaje se acopló al casco de la Terranova, cerca de las bodegas de carga. Herramientas de corte comenzaron a rebanar el metal reforzado como si fuera papel. Morrison podía oír los gritos de los colonos resonando por los pasillos mientras los soldados Bactai entraban en su nave. «Señor, los equipos de abordaje han penetrado las cubiertas 7 a la 12, informó Rivers. Están arreando a los civiles hacia las bodegas de carga principales». A través de las cámaras de seguridad, Morrison observó cómo altos alienígenas reptilianos con armaduras de combate conducían a las familias humanas como si fueran ganado. Los Bactai se movían con una brutalidad eficiente, usando armas de energía para aturdir a cualquiera que se resistiera. Trataban a los humanos exactamente como habían prometido, como ganado para ser clasificado y procesado. «Capitán, los lanzamientos de cápsulas de escape están al 60%, anunció Clark. «Pero los Bactai están apuntando a algunas de las cápsulas». El corazón de Morrison se rompió al ver cómo los cazas alienígenas destruían cápsulas de escape llenas de familias. Pero algunas estaban logrando pasar, dirigiéndose hacia los planetas exteriores, donde podrían encontrar refugio en los campos de asteroides o en las lunas más pequeñas. Las puertas del puente explotaron hacia adentro mientras los soldados Bactai irrumpían. Morrison desenfundó su arma de mano, sabiendo que era inútil, pero no estaba dispuesto a rendirse sin un gesto de desafío. Los alienígenas se movían como la muerte líquida en sus armaduras carmesí. El comandante Sylar entró detrás de sus tropas. El comandante alienígena medía más de 2 metros de altura, con escamas que cambiaban entre el rojo y el negro. Sus ojos eran fríos orbes amarillos que no mostraban más emoción que el desprecio. «Capitán humano», dijo Sylar. «Su especie servirá bien al imperio. Se reproducen rápidamente y se adaptan a condiciones duras. Cualidades perfectas para la mano de obra esclava». Morrison sostuvo la mirada del alienígena sin pestañear. «Cometieron un error al venir aquí. ¿Qué error podrían representar unos primitivos como ustedes?» Morrison sonrió sombríamente mientras activaba su última transmisión a la Tierra. «Trajeron el infierno a nuestra puerta. Pero no saben en qué se convierten los humanos cuando no les queda nada que perder». Lo último que Morrison vio antes de que el arma aturdidora lo golpeara fue la cápsula de escape de Lisa Park desapareciendo en el campo de asteroides. Algunos humanos habían sobrevivido, y recordarían este día para siempre. Habían pasado 3 años desde que los Bactai destruyeron la Terranova y dispersaron a los colonos humanos por 4 mundos diferentes. Alex Carter estaba agazapado en las sombras del complejo minero en Kepler 442c, observando a los guardias alienígenas patrullar su sección. El exsargento de la Marina había aprendido a moverse como un fantasma a través del páramo industrial que se había convertido en su prisión. Kate Sullivan terminó de tratar a otro trabajador herido en la improvisada enfermería que habían escondido detrás de maquinaria rota. La doctora había visto demasiado sufrimiento en los últimos 3 años, pero seguía trabajando porque la esperanza era todo lo que les quedaba. Cada día morían más humanos en las minas tóxicas mientras los Bactai exigían cuotas de producción más altas. Bobby Chun levantó la vista del dispositivo alienígena que estudiaba a la luz de una vela.
El ingeniero había pasado meses aprendiendo cómo funcionaba la tecnología Bactai, observando a sus captores y examinando equipos desechados. Esa noche, creyó entender cómo funcionaban sus armas de energía. Las células de energía usan una matriz cristalina, susurró Chun a Carter y Sullivan. Si pudiéramos modificar la frecuencia, podríamos sobrecargar sus sistemas. Carter asintió, pero su atención estaba centrada en el horario de rotación de guardias que había memorizado. Los Bactai eran eficientes, pero predecibles. Seguían los mismos patrones todos los días porque creían que los humanos eran demasiado estúpidos para darse cuenta. En el mundo agrícola de Kepler 442d, María Santos estaba agazapada en una estación de comunicaciones abandonada que había reconstruido con piezas recuperadas. La exoficial de la Terranova había logrado establecer contacto con supervivientes humanos en los 4 mundos. Su red clandestina transmitía mensajes entre los grupos dispersos usando frecuencias que los Bactai ignoraban. El dispositivo de comunicación crepitó con una señal débil del mundo minero. Aquí Carter. Tenemos 37 supervivientes listos para moverse. ¿Cuál es el estado de los otros grupos? María revisó sus mensajes codificados. El complejo industrial 7 tiene 42 personas. Los asentamientos agrícolas informan de 61. Contamos con más de 300 humanos todavía vivos en todas las ubicaciones. Bien. La voz de Carter llegó a través de la estática. Dile a todos que se preparen para una acción coordinada. Se acabó el ser sus animales. Los humanos habían cambiado durante sus 3 años de cautiverio. Los colonos dóciles que soñaban con una agricultura pacífica habían sido reemplazados por duros supervivientes que entendían que la piedad era un lujo que no podían permitirse. Los niños nacidos en los campamentos solo conocían la violencia y el odio hacia sus opresores alienígenas. Carter recordaba al viejo Alex que seguía las reglas e intentaba minimizar las bajas. Ese hombre había muerto cuando vio a los soldados Bactai ejecutar a prisioneros humanos por entretenimiento. Al Alex que quedaba solo le importaba la supervivencia y la venganza. En la enfermería, Kate Sullivan documentó los extraños cambios que observaba en la fisiología humana. Los trabajadores expuestos a toxinas alienígenas y radiación extrema mostraban adaptaciones que deberían haber sido imposibles. Visión nocturna mejorada, reflejos que rozaban lo sobrenatural y una resistencia a productos químicos que deberían haberlos matado. Mira esto, le mostró a Carter muestras de tejido bajo un microscopio que habían robado de un laboratorio Bactai. La estructura celular está evolucionando más rápido que cualquier proceso biológico conocido. Es como si nuestros cuerpos se estuvieran adaptando para convertirse en depredadores perfectos. Carter estudió las muestras con interés. Se nota más en los niños. ¿Has visto lo sigilosamente que se mueven? Ni siquiera los guardias Bactai pueden oírlos venir. Los jóvenes humanos nacidos en los campamentos mostraban habilidades que asustaban incluso a sus padres. Aprendieron a navegar por los complejos sistemas de túneles en completa oscuridad y podían sentir el movimiento alienígena a través de las vibraciones en las paredes de metal. Lo más inquietante era su total falta de miedo al enfrentarse a sus captores. Lisa Park emergió del conducto de ventilación, cargando suministros robados de los barracones Bactai. La exoficial de navegación se había convertido en una experta ladrona que podía penetrar cualquier instalación alienígena. Su equipo de adolescentes nacidos en los campamentos se movía a través de las instalaciones enemigas como sombras mortales. Conseguimos sus horarios de servicio para la próxima semana, informó a Carter. Además de 3 armas de energía y una caja de sus concentrados de alimentos. Carter examinó las armas alienígenas con una comprensión creciente. La tecnología Bactai era avanzada, pero no mágica. Con suficiente estudio y las modificaciones adecuadas, los humanos podrían volver las herramientas de sus captores en su contra. La red de resistencia se fortalecía cada día a medida que los supervivientes compartían información y recursos. Aprendieron a explotar el pensamiento rígido y el exceso de confianza de los Bactai. Los alienígenas nunca sospecharon que sus esclavos primitivos estaban estudiando cada aspecto de sus operaciones. En las estaciones mineras exteriores, Ryan Clark lideraba un equipo de saboteadores especializados en hacer que el equipo alienígena fallara en momentos críticos.
El extrabajador de mantenimiento entendía cómo hacer que los sistemas se averiaran de formas que parecieran accidentes en lugar de ataques deliberados. La clave es la paciencia, explicó Clark a su equipo mientras preparaban otra operación. Les hacemos la vida difícil, un pequeño fallo a la vez. Eventualmente, cometerán errores que podremos explotar. Los Bactai comenzaron a notar un aumento en las fallas de equipos y accidentes inexplicables, pero lo atribuyeron a un mantenimiento deficiente en lugar de a la interferencia humana. Su arrogancia les impidió reconocer que sus esclavos se habían convertido en estudiosos de la guerra. Carter se coordinó con los otros líderes de grupo a través de la red de comunicación de María. Planificaron cuidadosamente, estudiando los patrones de patrulla alienígenas e identificando los puntos débiles en los sistemas de seguridad del enemigo. Los humanos habían aprendido que la confrontación directa era un suicidio, pero las tácticas de guerrilla podían nivelar el campo de juego. Atacaremos la próxima semana durante el cambio de turno, transmitió Carter a los otros grupos. Múltiples objetivos simultáneamente. Hagámosles pensar que tenemos más gente de la que realmente tenemos. Los niños nacidos en los campamentos se ofrecieron como voluntarios para las misiones más peligrosas porque no sentían miedo y no conocían la piedad. Emma Morrison, de 12 años, había crecido escuchando historias sobre la última transmisión de su padre. Llevaba sus palabras como una promesa sagrada de que los humanos harían pagar a los alienígenas por sus crímenes. Kate Sullivan se preocupaba por lo que se estaban convirtiendo, pero entendía la necesidad. La amable doctora que una vez salvó vidas ahora ayudaba a planificar operaciones que las terminarían. La supervivencia requería evolución, y los humanos estaban evolucionando hacia algo que sus captores no podían predecir ni controlar. Los Bactai trataban a sus prisioneros como animales porque no podían imaginar que los humanos poseyeran la inteligencia y la determinación para contraatacar eficazmente. Su error fue asumir que la tecnología superior garantizaba un dominio permanente. Carter se encontraba en la oscuridad de los túneles mineros, rodeado de supervivientes que habían sido forjados como armas por 3 años de brutalidad sistemática. Ya no eran los colonos pacíficos que habían dejado la tierra en busca de una vida mejor. Los campamentos habían creado algo nuevo y mortal. Querían quebrarnos, dijo Carter a su equipo mientras se preparaban para su primera gran operación. En lugar de eso, nos forjaron en algo que deberían temer. Los humanos habían aprendido la paciencia y la astucia de maestros de la crueldad. Estudiaron a sus enemigos con la dedicación de eruditos y la concentración de depredadores. Pronto, los Bactai descubrirían que sus esclavos se habían convertido en estudiantes de un tipo de educación muy diferente en las sombras de las instalaciones alienígenas a través de 4 mundos. Los humanos se preparaban para mostrar a sus captores lo que 3 años de sufrimiento les habían enseñado sobre la verdadera naturaleza de la guerra. La resistencia humana golpeó como un rayo en los 4 mundos simultáneamente. Alex Carter lideró a su equipo a través de los sistemas de ventilación del complejo minero principal, mientras que Kate Sullivan y Bobby Chun creaban distracciones en los niveles inferiores. 3 años de planificación cuidadosa culminaron en 47 ataques coordinados que dejaron a los Bactai tambaleándose. En Kepler 442b, Ryan Clark y sus saboteadores se infiltraron en el centro de comunicaciones principal durante el cambio de turno nocturno. En lugar de destruir la instalación por completo, instalaron programas ocultos que monitorearían todas las transmisiones alienígenas mientras degradaban gradualmente la eficiencia del sistema. Los Bactai perderían lentamente su capacidad de coordinarse entre los mundos sin entender por qué. María Santos coordinó los ataques desde su centro de comunicaciones oculto, dirigiendo equipos a través de múltiples planetas con una precisión que incluso a ella la asombraba. Los adolescentes nacidos en los campamentos se movían a través de las instalaciones alienígenas como fantasmas, dejando atrás evidencia de fuerzas mucho más grandes de las que realmente existían. Emma Morrison lideró a un grupo de niños nacidos en cautiverio hacia el complejo administrativo Bactai. Estos jóvenes humanos nunca habían conocido la paz ni la piedad, y se movían con un propósito mortal a través de pasillos donde sus padres una vez trabajaron como esclavos. Su completo silencio y coordinación aterraron a los guardias alienígenas que los encontraron.
La primera gran victoria llegó cuando el equipo de Carter eliminó a toda una guarnición Bactai en Kepler 442e. 23 soldados alienígenas murieron sin lograr enviar una señal de socorro. Los humanos usaron armas capturadas y su conocimiento de la psicología alienígena para convertir la instalación en una trampa. Kate Sullivan documentó cómo la brutalidad sistemática había cambiado el comportamiento humano de maneras que incluso a ella la conmocionaron. Los padres que una vez protegieron a sus hijos de la violencia ahora los entrenaban para matar eficientemente. Los campamentos habían creado una generación que veía el sufrimiento alienígena como entretenimiento en lugar de tragedia. «Mira en lo que nos han convertido», susurró Sullivan a Carter mientras observaba a humanos de 12 años discutir técnicas de tortura con una experiencia casual. «Nos estamos convirtiendo en algo peor que nuestros captores». Carter no sentía culpa por la transformación. Ellos eligieron tratarnos como animales. Ahora pueden enfrentarse a lo que los animales se convierten cuando aprenden a defenderse. Los humanos habían desarrollado tácticas que los Bactai no podían comprender. Donde los alienígenas luchaban con honor según la doctrina militar, los humanos usaban el engaño, la guerra psicológica y una crueldad absoluta. Contaminaron los suministros de alimentos con toxinas de acción lenta y usaron a Bactai capturados como cebo para operaciones de rescate. Amy Rodríguez había sido abogada corporativa antes de la invasión, pero 3 años en los campamentos le enseñaron habilidades diferentes. Estableció una red de espionaje usando humanos que trabajaban como sirvientes en las instalaciones alienígenas. Los Bactai nunca sospecharon que su personal doméstico estaba recopilando inteligencia sobre los movimientos de la flota y las líneas de suministro. Los niños resultaron especialmente valiosos como espías porque los alienígenas los descartaban como inofensivos. Los humanos nacidos en los campamentos podían memorizar complejos códigos de seguridad y horarios de patrulla después de una sola observación. Sus habilidades mejoradas de reconocimiento de patrones los convirtieron en dispositivos de grabación vivientes. Las modificaciones de Bobby Chun a las armas alienígenas capturadas dieron a los humanos su primera ventaja tecnológica. El ingeniero había aprendido a explotar fallas en los sistemas de escudos y redes de energía Bactai. Los ataques humanos ahora podían penetrar defensas que parecían impenetrables. El comandante Silar enviaba informes cada vez más desesperados a sus superiores, describiendo un comportamiento humano aberrante que desafiaba todas las predicciones. Los alienígenas habían conquistado 17 especies diferentes usando una fuerza abrumadora, pero los humanos se negaban a aceptar la derrota incluso cuando se enfrentaban a probabilidades imposibles. Los primitivos están mostrando una coordinación sin precedentes, informó Silar. Sus ataques muestran una sofisticación táctica que contradice toda la inteligencia sobre sus capacidades. La respuesta Bactai fue predeciblemente rígida. Aumentaron las medidas de seguridad e impusieron castigos más duros, pero su pensamiento jerárquico impidió una rápida adaptación a la creatividad humana. Cada nueva restricción creaba oportunidades para que los supervivientes ingeniosos las explotaran. Linda Hayes había sido una ejecutiva corporativa que entendía cómo funcionaban los sistemas burocráticos. Ayudó a la resistencia a identificar puntos débiles en la administración Bactai donde pequeños actos de sabotaje podían crear interrupciones masivas. Su conocimiento de la psicología organizacional demostró ser tan valioso como cualquier arma. Los humanos comenzaron a mostrar comportamientos que perturbaban incluso a sus supervivientes más endurecidos. Torturaban a los alienígenas capturados no solo por información, sino por el impacto psicológico en otras fuerzas Bactai. Los campamentos les habían enseñado que el miedo era más poderoso que cualquier arma de energía. Carol Wright usó su experiencia en publicidad para desarrollar propaganda que explotaba las debilidades culturales alienígenas. La sociedad Bactai, basada en el honor, se desmoronó cuando los humanos transmitieron pruebas de la cobardía y los fracasos militares de sus comandantes. La lucha interna debilitó al enemigo más eficazmente que los ataques directos. Los equipos de Ryan Clark envenenaron los suministros de agua en los barracones alienígenas con productos químicos que causaban un daño neurológico gradual. Los Bactai atribuyeron los crecientes problemas de coordinación a fallas en el equipo en lugar de a un sabotaje deliberado. La paciencia humana permitió estrategias a largo plazo que confundieron a sus captores.
Los niños nacidos en los campamentos mostraron adaptaciones que iban más allá de los sentidos y reflejos mejorados. Demostraron una habilidad casi sobrenatural para predecir el comportamiento alienígena y coordinar operaciones complejas sin comunicación verbal. Kate Sullivan se preguntó si el estrés extremo había desencadenado secuencias genéticas latentes. Emma Morrison podía moverse a través de instalaciones fuertemente custodiadas sin ser detectada por ningún sistema de seguridad. Su equipo de jóvenes humanos eliminaba objetivos de alto valor con una eficiencia que impresionaba a soldados veteranos como Carter. Estos niños habían sido moldeados por su entorno en armas perfectas. Los Bactai comenzaron a sufrir fallas en los equipos, interrupciones en las comunicaciones y escasez de suministros que parecían aleatorios, pero que seguían patrones que solo los humanos podían reconocer. Los alienígenas aumentaron sus medidas de seguridad, pero cada nueva restricción creaba nuevas oportunidades para la explotación. Carter se coordinó con los líderes de la resistencia en los 4 mundos usando la red de comunicación expandida de María. Compartieron inteligencia sobre las debilidades alienígenas y coordinaron ataques que maximizaban el impacto psicológico. El objetivo no era solo la victoria militar, sino la desmoralización completa de las fuerzas enemigas. Los humanos habían aprendido a usar la tecnología y la psicología Bactai en su contra con una eficacia devastadora. Los antiguos esclavos se convirtieron en maestros de la guerra psicológica que entendían exactamente cómo quebrar el espíritu de su enemigo. La transformación fue completa y aterradora. Kate Sullivan se dio cuenta de que los supervivientes se estaban convirtiendo en algo nuevo que combinaba la adaptabilidad humana con instintos depredadores forjados en el crisol de la opresión alienígena. Conservaban su inteligencia y creatividad, pero habían perdido las restricciones morales que definían el comportamiento civilizado. El Imperio Bactai se enfrentó a su primer desafío serio en siglos, ya que los humanos demostraron que la tecnología superior no podía garantizar un dominio permanente sobre oponentes decididos. Los alienígenas habían creado su propia peor pesadilla al enseñar a los humanos que la supervivencia requería el abandono completo de la piedad. La última transmisión del comandante Sylar antes de perder el contacto con sus superiores fue tanto una predicción como una advertencia. Los humanos ya no son la especie que conquistamos. Se han convertido en algo completamente diferente. 6 meses después de su primera gran victoria, la resistencia humana se había transformado de supervivientes desesperados en un sofisticado ejército de guerrilla. Bases ocultas por todo el cinturón de asteroides fabricaban armas usando tecnología Bactai recuperada, combinada con innovaciones de ingeniería humana que los alienígenas nunca anticiparon. Alex Carter se encontraba en el centro de mando de su mayor instalación oculta, observando pantallas tácticas que mostraban las posiciones Bactai en los 4 mundos. El exmarine se había convertido en algo que sus antiguos oficiales al mando no reconocerían. Un estratega que entendía que la victoria requería abandonar cada principio que una vez consideró sagrado. Carol Wright transmitió otra emisión de propaganda diseñada para explotar las debilidades culturales Bactai. La ex ejecutiva de publicidad había aprendido a volver la sociedad basada en el honor de los alienígenas en su contra, difundiendo informes de fracasos de mando y cobardía que desencadenaban conflictos internos en sus filas. El comandante Sylar huyó de niños humanos, anunció Wright por los canales de comunicación secuestrados. El gran guerrero se esconde detrás de barreras de energía mientras los primitivos destruyen sus fuerzas. ¿Cómo puede el imperio tolerar tal cobardía? El impacto de la campaña de guerra psicológica demostró ser devastadoramente efectivo. Las unidades militares Bactai comenzaron a cuestionar la lealtad y la competencia de su comandante. La rígida estructura jerárquica que una vez les dio fuerza se convirtió en una debilidad que los humanos explotaron con precisión quirúrgica. Bobby Chun había completado su análisis de la tecnología de escudos Bactai y descubierto una vulnerabilidad crítica que podría cambiarlo todo. El ingeniero reunió al liderazgo de la resistencia en su laboratorio improvisado para demostrar su descubrimiento revolucionario. Su red de energía opera en frecuencias armónicas, explicó Chun mientras manipulaba equipo alienígena capturado. Si atacamos nodos específicos simultáneamente, podemos desencadenar fallos en cascada que colapsarán toda su red defensiva. Emma Morrison estudió las especificaciones técnicas con el análisis frío que caracterizaba a su generación.
La joven había crecido planificando operaciones militares y veía la tecnología alienígena como herramientas para dominar, no como misterios que temer. Kate Sullivan documentaba la continua evolución de los supervivientes humanos con una creciente preocupación por lo que se estaban convirtiendo. Las adaptaciones físicas eran notables, pero los cambios psicológicos la perturbaban profundamente. La capacidad de empatía había sido sistemáticamente eliminada por 3 años de brutalidad sistemática. «Estamos creando monstruos», confió Sullivan a Carter durante un momento de calma entre operaciones. «Estos niños solo conocen el odio y la violencia. ¿Qué pasará cuando ya no tengamos enemigos contra los que luchar?» Carter no mostró ninguna emoción mientras observaba a los adolescentes nacidos en los campamentos practicar técnicas de interrogatorio con soldados Bactai capturados. «Nos convertimos en lo que sea necesario para sobrevivir. La antigua humanidad era demasiado débil para enfrentar lo que el universo realmente contiene». Amy Rodríguez coordinó la mayor operación de inteligencia intentada hasta la fecha, usando su red de espías humanos infiltrados en todas las instalaciones Bactai. Antiguos sirvientes y trabajadores se habían convertido en infiltrados perfectos que recopilaban información crítica sobre los movimientos de la flota enemiga y la planificación estratégica. Los humanos se prepararon para ataques simultáneos en todas las principales instalaciones Bactai a través de los 4 mundos. La operación requería una sincronización y coordinación precisas que habrían sido imposibles sin su red de comunicaciones y las capacidades humanas mejoradas. Los equipos de sabotaje de Ryan Clark habían pasado meses preparando el campo de batalla, debilitando infraestructuras críticas y colocando artefactos explosivos ocultos en las instalaciones enemigas. El trabajador de mantenimiento convertido en experto en demoliciones entendía exactamente cómo maximizar el daño minimizando las bajas humanas. «Recuerden, el objetivo no es solo la victoria militar», dijo Carter a los equipos de asalto antes de que partieran. «Queremos que los supervivientes lleven la noticia a su imperio sobre lo que sucede cuando intentan esclavizar a la humanidad». El ataque comenzó exactamente a medianoche en los 4 mundos con ataques coordinados que demostraron la sofisticación táctica humana. Las posiciones Bactai que parecían inexpugnables se desmoronaron bajo asaltos que explotaron cada debilidad que la resistencia había identificado. María Santos monitoreaba las comunicaciones desde su centro de mando mientras fluían los informes de los equipos en múltiples planetas. La exoficial de la Terranova coordinó la compleja operación con habilidades que impresionaron incluso a personal militar veterano. Emma Morrison lideró el asalto a la instalación de mando principal donde el comandante Sylar había establecido su cuartel general. Su equipo de humanos nacidos en los campamentos se movió a través de la instalación como sombras mortales, eliminando guardias y sistemas de seguridad con una eficiencia fantasmal. La joven encontró al comandante alienígena acobardado en sus aposentos privados, rodeado de los lujos que había robado a los colonos humanos. Sylar, que una vez pareció invencible, ahora temblaba ante una adolescente que no sentía piedad ni vacilación. «Nos llamasteis primitivos», dijo Emma con calma mientras activaba el equipo de grabación para transmitir sus momentos finales. «Ahora puedes explicarle a tu imperio cómo unos primitivos derrotaron a su más grande guerrero». El ataque de frecuencia de Bobby Chun tuvo un éxito más allá de todas las expectativas, ya que los fallos en cascada derribaron las redes defensivas Bactai en todo el sistema. Las barreras de energía que habían protegido las instalaciones alienígenas parpadearon y se apagaron, dejando a sus ocupantes vulnerables a los equipos de asalto humanos. Los Bactai intentaron coordinar un contraataque, pero sus sistemas de comunicación habían sido comprometidos por las operaciones de sabotaje previas de Ryan Clark. Las órdenes se convirtieron en mensajes confusos y contradictorios que impidieron una resistencia efectiva a la ofensiva humana. Kate Sullivan trataba a los humanos heridos en hospitales de campaña mientras documentaba la eficiencia sistemática con la que su gente eliminaba a la oposición alienígena. La doctora observaba a adolescentes que nunca habían conocido la paz coordinar complejas operaciones militares con una habilidad natural. Carol Wright transmitió el interrogatorio de los comandantes Bactai capturados para desmoralizar a las fuerzas enemigas restantes. La especialista en propaganda entendía que la victoria psicológica era tan importante como el éxito militar para determinar el resultado final. «Vuestro poderoso imperio no puede protegeros de niños humanos»,
anunció Wright por los canales secuestrados. ¿Cómo explicaréis este fracaso a vuestros superiores cuando unos animales primitivos han destruido vuestra flota más grande? Los humanos usaron a Bactai capturados como escudos humanos y ejecutaron a prisioneros a la vista de sus camaradas para maximizar el impacto psicológico. Los alienígenas, atados por códigos de honor y tradiciones militares, no pudieron adaptarse a enemigos que no reconocían límites. Linda Hayes coordinó las operaciones de suministro que mantuvieron a las fuerzas humanas equipadas con armas y provisiones tomadas de las instalaciones alienígenas conquistadas. La ex ejecutiva se había convertido en una experta en logística que entendía cómo sostener operaciones militares utilizando recursos capturados. Amy Rodríguez interrogó a oficiales Bactai de alto rango para extraer información sobre los movimientos de la flota del Imperio y sus planes estratégicos. La exabogada utilizó técnicas psicológicas que quebraron la resistencia alienígena de forma más efectiva que la tortura física. La resistencia había aprendido a usar armas biológicas diseñadas específicamente para atacar la fisiología Bactai. Virus que atacaban los sistemas inmunológicos alienígenas se propagaron por sus filas, causando un debilitamiento gradual que los hacía vulnerables a infecciones secundarias. Ryan Clark eliminó el último bastión Bactai detonando dispositivos nucleares ocultos en los cimientos de la instalación. La explosión se pudo ver desde la órbita y sirvió como un mensaje para cualquier alienígena que pudiera considerar futuros intentos de invasión. La batalla terminó con una victoria humana completa y la destrucción total de las fuerzas Bactai en todo el sistema. Del ejército de ocupación original, solo un puñado de supervivientes escapó para llevar la noticia del desastre a su imperio. Carter inspeccionó las secuelas desde su centro de mando, observando cómo los equipos humanos eliminaban sistemáticamente cualquier presencia alienígena restante. La transformación estaba completa. Antiguos esclavos se habían convertido en maestros de la guerra que entendían exactamente cómo destruir a sus enemigos. Emma Morrison se encontraba entre los escombros del centro de mando Bactai, sosteniendo el arma personal del comandante Sylar como un trofeo. La joven que nunca había conocido la paz solo sentía satisfacción ante la visión de la derrota alienígena. Los humanos no solo habían ganado una victoria militar. Habían demostrado que ninguna especie podía subestimar con seguridad la determinación y adaptabilidad humanas. La galaxia recordaría esta lección por generaciones. El Imperio Bactai finalmente respondió al desastre en el sistema Kepler 442 enviando su fuerza militar más grande en la historia registrada. El alto almirante Kesmor comandaba 200 naves de guerra que transportaban 50.000 tropas de élite, representando el poder combinado de 12 mundos conquistados unidos contra la amenaza humana. Alex Carter estudió los informes de inteligencia de la red de espionaje de Amy Rodríguez mientras la masiva flota alienígena se aproximaba a su sistema. El exmarine había pasado 2 años preparándose para este momento, transformando todo el sistema estelar en una elaborada trampa diseñada para destruir cualquier invasión. Emma Morrison se coordinó con los líderes de la resistencia en múltiples mundos mientras implementaban la fase final de su estrategia defensiva. La joven se había convertido en una brillante comandante táctica que entendía la guerra con una intuición que impresionaba incluso a soldados veteranos como Carter. Kate Sullivan trabajó con científicos alienígenas capturados para perfeccionar las armas biológicas que habían desarrollado específicamente para atacar la fisiología Bactai. El virus atacaba los sistemas inmunológicos, debilitando gradualmente a las víctimas durante varias semanas mientras permanecía indetectable por los escáneres médicos estándar. La belleza de esta arma es su sutileza, explicó Sullivan al Consejo de Guerra mientras demostraba los efectos del patógeno. Para cuando aparezcan los síntomas, toda la flota estará infectada y vulnerable a complicaciones secundarias. Bobby Chun había convertido en armas todo en el sistema, desde asteroides equipados con motores ocultos hasta estaciones mineras abandonadas que ahora contenían dispositivos nucleares. Incluso la basura espacial había sido programada para ejecutar ataques coordinados cuando la flota enemiga entrara en el rango óptimo. Carol Wright preparó transmisiones de propaganda diseñadas para desmoralizar a las fuerzas Bactai antes de que comenzara la batalla. Los especialistas en guerra psicológica habían aprendido a explotar cada aspecto de la cultura y psicología alienígena para maximizar el impacto del miedo y la incertidumbre.
Les mostraremos lo que sucede cuando los primitivos aprenden a luchar, anunció Wright por los canales de comunicación secuestrados. Vuestro imperio os envió aquí a morir contra enemigos que no podéis entender ni derrotar. Ryan Clark posicionó minas nucleares por todo el pozo de gravedad del sistema, usando tecnología de sigilo alienígena recuperada para mantenerlas ocultas de los sensores enemigos. El experto en demoliciones había aprendido a pensar a una escala estratégica que abarcaba sistemas estelares enteros. El alto almirante Kesmore condujo su flota al sistema esperando aplastar la resistencia primitiva con una potencia de fuego abrumadora. El comandante alienígena había estudiado los informes de la invasión anterior, pero los descartó como exageraciones causadas por la incompetencia del comandante local. Estos humanos son animales listos, pero carecen de la tecnología y el entrenamiento para desafiar a una fuerza militar propiamente dicha, dijo Kesmore a sus oficiales de Estado Mayor. Demostraremos la superioridad imperial y restauraremos el orden en este sector. La flota Bactai entró en el sistema en perfecta formación, siguiendo la doctrina táctica estándar que había demostrado ser exitosa contra 17 especies diferentes. Los alienígenas nunca consideraron que sus enemigos pudieran haber pasado años estudiando sus métodos y preparando contramedidas específicas. María Santos coordinó la operación defensiva desde su centro de mando expandido, monitoreando los movimientos enemigos y sincronizando la activación de los sistemas de armas ocultos. La exoficial de comunicaciones se había convertido en una coordinadora estratégica que manejaba una complejidad que desafiaría a cualquier organización militar. El ataque humano comenzó cuando la flota Bactai alcanzó el punto de no retorno, en lo profundo del pozo de gravedad del sistema. Asteroides acelerados a velocidades tremendas se estrellaron contra las naves alienígenas mientras dispositivos nucleares ocultos detonaban por toda la formación de la flota. Emma Morrison lideró partidas de abordaje de adolescentes nacidos en los campamentos que habían crecido planeando tales operaciones. Estos jóvenes humanos se movían a través de las naves alienígenas como sombras mortales, eliminando a los miembros de la tripulación con una eficiencia que aterraba incluso a los curtidos guerreros Bactai. Los humanos habían abandonado toda convención de la guerra civilizada, aprendiendo a atacar naves médicas, ejecutar prisioneros y usar alienígenas capturados como escudos humanos. Los Bactai, atados por códigos de honor y tradiciones militares, no pudieron adaptarse a enemigos que no reconocían limitaciones morales. Amy Rodríguez coordinó la recopilación de inteligencia durante la batalla mientras su red de espías proporcionaba información en tiempo real sobre las decisiones de mando y las respuestas tácticas del enemigo. La ex abogada se había convertido en una maestra de la guerra de información que entendía cómo explotar las debilidades del enemigo. El alto almirante Kesmore vio cómo su flota se desintegraba bajo ataques humanos que parecían venir de todas direcciones simultáneamente. El comandante alienígena había esperado una resistencia convencional, pero se enfrentó a enemigos que luchaban con una creatividad y una crueldad que desafiaban toda doctrina militar. Kate Sullivan desplegó armas biológicas a través de los sistemas de reciclaje de aire Bactai capturados, propagando el virus inmunosupresor por las naves enemigas. El patógeno debilitaría a las tripulaciones alienígenas durante las siguientes semanas, haciéndolas vulnerables a infecciones secundarias y reduciendo su efectividad en combate. Bobby Chun desencadenó fallos en cascada en las redes de energía Bactai usando las vulnerabilidades de frecuencia que había descubierto años antes. Las naves enemigas perdieron escudos defensivos y sistemas de armas mientras su propia tecnología se volvía en su contra bajo la manipulación humana. Los humanos nacidos en los campamentos demostraron ser los guerreros perfectos para este tipo de conflicto, moviéndose a través de las naves alienígenas con una coordinación sobrenatural y sin mostrar piedad hacia sus enemigos. Estos adolescentes habían sido moldeados por su entorno en armas vivientes. Carol Wright transmitió la destrucción sistemática de las fuerzas Bactai para desmoralizar a las unidades enemigas supervivientes. La especialista en propaganda entendía que la victoria psicológica era tan importante como el éxito militar para determinar el resultado final de la batalla. Vuestro poderoso imperio no puede salvaros de niños humanos, anunció Wright por los canales de comunicación capturados. Vinisteis aquí esperando luchar contra primitivos, pero os enfrentáis a algo mucho más peligroso. Ryan Clark detonó dispositivos nucleares por toda la formación de la flota,
eliminando escuadrones enteros de naves enemigas en explosiones coordinadas que iluminaron la oscuridad del espacio. El experto en demoliciones había aprendido a pensar como un arma estratégica. Linda Hayes coordinó las operaciones de suministro que mantuvieron a las fuerzas humanas equipadas con armas y provisiones alienígenas capturadas. La ex ejecutiva se había convertido en una experta en logística que entendía cómo sostener operaciones militares utilizando recursos enemigos. Emma Morrison capturó el buque insignia del alto almirante Kesmore, liderando una partida de abordaje que eliminó al Estado Mayor de Mando alienígena con una eficiencia mecánica. La joven no sintió ninguna emoción mientras se preparaba para interrogar al comandante enemigo en busca de inteligencia sobre las disposiciones de la flota del Imperio. Los humanos transmitieron el interrogatorio de Kesmore a toda la flota Bactai, usando técnicas psicológicas que quebraron la moral alienígena más eficazmente que cualquier arma. La visión de su comandante supremo suplicando piedad a niños humanos destruyó la voluntad de lucha del enemigo. Rodríguez extrajo inteligencia crítica sobre los planes estratégicos del Imperio Bactai y los movimientos de la flota de los oficiales capturados. La información resultaría invaluable para planificar futuras operaciones contra objetivos alienígenas. Kate Sullivan documentó la destrucción completa de la fuerza de invasión enemiga mientras notaba la continua evolución de las capacidades humanas. Los supervivientes se habían convertido en algo nuevo que combinaba inteligencia y creatividad con instintos depredadores forjados por una brutalidad sistemática. La batalla terminó con la aniquilación de la flota de refuerzo Bactai, ya que 200 naves fueron reducidas a campos de escombros esparcidos por todo el sistema. Solo 3 naves escaparon para llevar la noticia del desastre de vuelta al Imperio. Carter inspeccionó las secuelas desde su centro de mando, observando cómo los equipos humanos eliminaban sistemáticamente a los alienígenas supervivientes. La transformación estaba completa. Antiguos esclavos se habían convertido en depredadores alfa que entendían exactamente cómo destruir a sus enemigos. Emma Morrison se encontraba en el puente del buque insignia capturado, sosteniendo la insignia de mando de Kesmore como un trofeo. La joven que había crecido planeando tales victorias solo sentía satisfacción ante la visión de la derrota total alienígena. Los humanos habían demostrado que la tecnología superior no podía garantizar la victoria sobre oponentes decididos que se negaban a aceptar la derrota. La galaxia recordaría esta lección mientras las noticias de las capacidades humanas se extendían a otras civilizaciones. 5 años después de su victoria final sobre el Imperio Bactai, la humanidad se había extendido por todo el sistema Kepler 442 y más allá. Pero la especie que emergió de los campamentos se parecía poco a los colonos pacíficos que una vez buscaron una vida mejor entre las estrellas. El comandante de guerra Alex Carter lideraba las flotas de expansión humana hacia el antiguo espacio Bactai, donde sus fuerzas conquistaban sistemáticamente mundos alienígenas con una eficiencia que impresionaba incluso a los observadores militares más curtidos. Las técnicas aprendidas en los campamentos habían sido refinadas hasta convertirse en una ciencia de la dominación. Emma Morrison comandaba la red de inteligencia humana que se infiltraba en civilizaciones alienígenas por todo el sector. Sus operativos eran todos nacidos en los campamentos, como ella, y podían pasar por refugiados inofensivos mientras recopilaban información para futuras operaciones de conquista. Los humanos se habían convertido en depredadores alfa que entendían que el miedo era más poderoso que cualquier arma de energía. Sus flotas portaban armas que combinaban lo mejor de la innovación humana con tecnología alienígena capturada. Pero sus herramientas más devastadoras eran psicológicas. Kate Sullivan documentó la continua evolución de la especie humana a medida que las adaptaciones que comenzaron en los campamentos se transmitían a las nuevas generaciones. Los humanos post-liberación eran más fuertes, más rápidos y más inteligentes que sus antepasados. Pero habían perdido algo esencial. Hemos ganado capacidades físicas más allá de cualquier cosa en nuestra historia evolutiva, informó Sullivan al Consejo de Liderazgo. Pero hemos sacrificado la capacidad de piedad hacia aquellos que percibimos como enemigos. Carol Wright servía como ministra de Operaciones Psicológicas, coordinando campañas de propaganda que explotaban las debilidades de cada especie alienígena que encontraban. La ex ejecutiva de publicidad se había convertido en una maestra del terror que entendía cómo quebrar la moral del enemigo.
Bobby Chun lideraba equipos de investigación que aplicaban ingeniería inversa a la tecnología alienígena de docenas de mundos conquistados. El ingeniero tenía acceso al conocimiento científico de múltiples civilizaciones y lo usaba para crear armas que superaban cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Los niños humanos jugaban en ciudades alienígenas capturadas a juegos que implicaban cazar poblaciones civiles por deporte, mientras sus padres observaban con aprobación. Estos no eran los humanos que dejaron la Tierra buscando un asentamiento pacífico, sino algo nuevo forjado en el crisol de la opresión sistemática. Amy Rodríguez coordinaba redes de espionaje que penetraban gobiernos y organizaciones militares en 12 sistemas estelares diferentes. La exabogada se había convertido en una maestra de espías que entendía cómo manipular sociedades alienígenas desde dentro. Ryan Clark supervisaba la construcción de fábricas de armas en mundos conquistados, utilizando mano de obra esclava de las especies que derrotaban. El experto en demoliciones había aprendido a pensar a escalas galácticas que abarcaban la explotación sistemática de civilizaciones enteras. Linda Hayes gestionaba la logística de la expansión humana, asegurando que las flotas de conquista permanecieran abastecidas de armas, provisiones y personal de reemplazo. La ex ejecutiva se había convertido en una experta en la economía de la guerra interestelar. Los humanos acogían con agrado los desafíos de las coaliciones alienígenas porque la guerra se había convertido en su estado natural. Las generaciones nacidas después de la liberación solo conocían el conflicto y veían la coexistencia pacífica como un signo de debilidad en lugar de civilización. María Santos coordinaba las comunicaciones entre las fuerzas humanas dispersas por múltiples sistemas estelares. La red expandida permitía la coordinación en tiempo real de operaciones que abarcaban años luz e involucraban a millones de personas. Los informes de inteligencia indicaban que 12 especies alienígenas diferentes estaban formando una alianza defensiva contra la expansión humana. La coalición representaba la fuerza militar más grande jamás reunida en la galaxia, pero los humanos la veían como una oportunidad en lugar de una amenaza. «Están respondiendo exactamente como predijimos», dijo Carter al Consejo de Guerra mientras revisaban las evaluaciones tácticas. «El miedo los hace predecibles, y los enemigos predecibles son fáciles de derrotar». Emma Morrison sonrió con frialdad mientras estudiaba los preparativos militares de la Alianza Alienígena. La joven comandante nunca había conocido la paz y veía el conflicto que se avecinaba como un entretenimiento, más que como un desafío serio al dominio humano. Kate Sullivan observaba a los niños humanos practicar técnicas de combate que incorporaban lecciones aprendidas de la lucha contra docenas de especies alienígenas diferentes. Estos jóvenes guerreros combinaban las mejores tácticas de cada civilización que habían conquistado. Carol Wright preparó transmisiones diseñadas para sembrar el terror en toda la alianza alienígena antes de que comenzaran las hostilidades. La especialista en guerra psicológica entendía que la victoria podía lograrse solo con la reputación, si se gestionaba adecuadamente. «Hay que detener a los humanos antes de que consuman toda la galaxia», revelaban las transmisiones alienígenas interceptadas, mostrando la profundidad del miedo que la expansión humana había creado entre las civilizaciones supervivientes. Las flotas de respuesta humanas ya se movían para interceptar a la coalición alienígena, utilizando la inteligencia recopilada por las redes de espionaje de Amy Rodríguez. La fuerza enemiga que se aproximaba representaba millones de naves de docenas de especies, pero los humanos habían preparado contramedidas. Las últimas armas de Bobby Chun incorporaban tecnología robada de cada civilización que habían encontrado. Las naves humanas portaban una potencia de fuego que excedía cualquier cosa vista anteriormente en la Guerra Galáctica, combinada con sistemas defensivos que habían demostrado ser invulnerables. La generación nacida en los campamentos había alcanzado posiciones de liderazgo en toda la sociedad humana, trayendo consigo perspectivas moldeadas por la brutalidad sistemática y una dedicación absoluta a la supremacía humana. Estos individuos no sentían culpa por sus métodos. Ryan Clark coordinó el despliegue de armas que convertirían sistemas estelares enteros en campos de exterminio. El pensamiento estratégico desarrollado durante la Resistencia había evolucionado hacia una planificación que abarcaba operaciones a escala galáctica. Kate Sullivan se dio cuenta de que la humanidad se había convertido en algo sin precedentes en la historia galáctica. Una especie que veía la guerra como algo natural y la paz como una aberración.
Los supervivientes habían evolucionado más allá de su naturaleza original hasta convertirse en depredadores perfectos. Emma Morrison se dirigió a las fuerzas humanas que se preparaban para la operación militar más grande de su historia. La joven comandante, que había crecido planeando tales conflictos, solo sentía expectación mientras se preparaba para enfrentarse a la alianza alienígena. Nos llamaron primitivos cuando nos esclavizaron, dijo Morrison a los guerreros reunidos. Intentaron quebrar nuestro espíritu y convertirnos en ganado para sus imperios. Lograron quebrar algo, pero no fue nuestro espíritu. La flota humana se movió a través del hiperespacio hacia la alianza alienígena que se aproximaba, portando armas y tácticas que representaban el conocimiento combinado de civilizaciones conquistadas. No eran exploradores en busca de nuevos mundos, sino depredadores cazando a su presa. Alex Carter estudió las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de ambas flotas mientras se preparaban para la batalla decisiva. El exmarine se había convertido en algo que sus antepasados no reconocerían. Un líder que entendía que la piedad era debilidad. La coalición alienígena representaba el intento desesperado de dos especies por detener la expansión humana antes de que consumiera todo lo que habían construido durante milenios. Pero se enfrentaban a enemigos que habían aprendido la guerra de maestros de la crueldad y la habían perfeccionado más allá de la imaginación. La última transmisión de Carol Wright a la galaxia contenía la respuesta de la humanidad a la alianza alienígena. Trajisteis el infierno a nuestra puerta cuando nos esclavizasteis. Pero el infierno fue solo el comienzo de lo que los humanos podían llegar a ser cuando no les quedaba nada que perder. La batalla que se avecinaba determinaría si la transformación de la humanidad de colonos pacíficos a depredadores galácticos continuaría sin control. Los alienígenas esperaban que la superioridad numérica pudiera compensar la superioridad táctica humana. Kate Sullivan documentó los preparativos finales mientras las fuerzas humanas se preparaban para demostrar lo que habían aprendido de 5 años de conquista sistemática. La especie que emergió de los campamentos solo entendía una ley: la supervivencia a través del dominio absoluto. Emma Morrison no sintió ninguna emoción mientras se preparaba para liderar a los hijos de la humanidad a la batalla contra un enemigo que representaba el poder combinado de múltiples civilizaciones. Estos jóvenes guerreros habían sido moldeados por su entorno en perfectos instrumentos de guerra. La galaxia pronto aprendería si algo podría detener la transformación de la humanidad en los depredadores alfa que sus captores alienígenas habían creado a través de la brutalidad sistemática y la eliminación sistemática de la piedad y la compasión humanas. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de mando de la U.S. Terra Nova, observando las estrellas a través del visor principal. Habían pasado 18 meses desde que dejaron la Tierra con 50.000 colonos en dirección a su nuevo hogar en el sistema Kepler 442. El viaje había sido pacífico y tranquilo, hasta hoy. Park levantó la vista de su consola de navegación con preocupación en sus ojos. «Capitán, tenemos múltiples contactos aproximándose desde el espacio profundo», dijo. Las lecturas de energía no se parecen a nada en nuestra base de datos. Danny Clark se secó el sudor de la frente mientras revisaba las pantallas de ingeniería. Señor, las firmas de potencia son masivas. Lo que sea que venga hacia nosotros tiene tecnología muy superior a la nuestra. A Morrison se le encogió el estómago, pero mantuvo la voz firme. ¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen? 12 minutos a su velocidad actual, respondió Park. El puente quedó en silencio, a excepción del zumbido de los ordenadores y los sistemas de soporte vital. Morrison había comandado naves de carga y patrulleras, pero nunca se había enfrentado a una situación como esta. La Terra Nova era una nave colonial construida para el transporte, no para el combate. Sus fragatas de escolta llevaban armamento básico, pero nada que pudiera competir con tecnología alienígena avanzada. Señor, llamó el oficial de comunicaciones Tony Rivers. Estoy captando una transmisión. Está en múltiples frecuencias. Póngala en los altavoces, ordenó Morrison. Una áspera voz alienígena llenó el puente, hablando en un inglés entrecortado. Nave humana, se rendirán de inmediato. Soy el comandante Silar del Imperio Bactai. Su especie es ahora propiedad de nuestro dominio. Morrison dio un paso al frente. Aquí el capitán Morrison de la U.S. Terra Nova.
Somos colonos pacíficos que buscan establecer un asentamiento. No queremos hacerle daño a nadie. La voz alienígena rió con frialdad. Los humanos son criaturas débiles, aptas solo para el trabajo en nuestras operaciones mineras. Tienen un minuto para apagar sus motores y prepararse para el abordaje. La resistencia resultará en la destrucción total. A través del visor, Morrison los vio emerger del hiperespacio. Docenas de naves de guerra de color carmesí aparecieron como gotas de sangre contra la negrura del espacio. Cada nave era 3 veces más grande que la Terranova y estaba erizada de conjuntos de armas que brillaban con una energía mortal. «Capitán, ¿cuáles son sus órdenes?», preguntó Park. Morrison miró a su tripulación. Esa gente confiaba en él para mantenerlos a salvo, pero sabía que se enfrentaban a probabilidades imposibles. Las naves Bactai se movían con una gracia depredadora, rodeando a la flota humana como lobos que acorralan a su presa. «Abran un canal», dijo. «Canal abierto, señor. Comandante Sylar, tenemos civiles a bordo, incluyendo mujeres y niños. Seguramente podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Los civiles trabajarán en los sectores agrícolas. Los fuertes trabajarán en las minas. Los débiles serán eliminados. Así es como procedemos con todas las especies conquistadas». La primera demostración de poder Bactai llegó sin previo aviso. Rayos de energía roja salieron disparados de la flota alienígena, impactando a la fragata de escolta US Guardián. La nave humana explotó en una bola de fuego y escombros que iluminó la oscuridad. 50 miembros de la tripulación murieron en segundos. Gritos resonaron por los pasillos de la Terranova mientras los colonos presenciaban la destrucción a través de las ventanas de observación. Los padres apartaban a sus hijos de los visores, pero no había donde esconderse de la realidad de su situación. «Señor, la US Defender está intentando responder», informó Rivers. Morrison observó impotente como su segunda nave de escolta disparaba sus misiles y cañones de plasma contra la nave Bactai más cercana. Las armas humanas impactaron contra barreras invisibles alrededor de la nave alienígena y explotaron sin causar daño. El fuego de respuesta de los Bactai redujo a la Defender a chatarra en instantes. «Nos están escaneando», dijo Clark desde su estación. «Escaneos de penetración profunda de la estructura de nuestro casco y sistemas internos». Los Bactai los estaban estudiando como especímenes en un laboratorio. Morrison se dio cuenta de que no estaban tratando con guerreros honorables, sino con depredadores que veían a los humanos como nada más que animales útiles. «Capitán», susurró Park, «las cápsulas de escape». Morrison entendió de inmediato. Si algunos colonos podían llegar a los planetas del sistema, podrían sobrevivir para advertir a la Tierra. Era un plan desesperado, pero su única esperanza. «Inicien los procedimientos de evacuación de emergencia», ordenó en voz baja. «Prioridad a las familias con niños. Muévanse rápida y silenciosamente. Nave humana, su tiempo ha expirado», anunció el comandante Sylar. «Prepárense para ser abordados». Formas oscuras se desprendieron de las naves Bactai, dirigiéndose hacia la Terranova. Naves de abordaje se movían con un propósito alienígena, cortando el espacio como dagas apuntando al corazón de los sueños de la humanidad. Morrison activó el sistema de comunicación de toda la nave. «A toda la tripulación. Habla el capitán. Estamos bajo el ataque de fuerzas alienígenas hostiles. Sigan los protocolos de emergencia. Protejan a los niños. Recuerden que la Tierra debe ser advertida». La primera nave de abordaje se acopló al casco de la Terranova, cerca de las bodegas de carga. Herramientas de corte comenzaron a rebanar el metal reforzado como si fuera papel. Morrison podía oír los gritos de los colonos resonando por los pasillos mientras los soldados Bactai entraban en su nave. «Señor, los equipos de abordaje han penetrado las cubiertas 7 a la 12, informó Rivers. Están arreando a los civiles hacia las bodegas de carga principales». A través de las cámaras de seguridad, Morrison observó cómo altos alienígenas reptilianos con armaduras de combate conducían a las familias humanas como si fueran ganado. Los Bactai se movían con una brutalidad eficiente, usando armas de energía para aturdir a cualquiera que se resistiera. Trataban a los humanos exactamente como habían prometido, como ganado para ser clasificado y procesado.
Capitán, los lanzamientos de cápsulas de escape están al 60%, anunció Clark. Pero los Bactai están apuntando a algunas de las cápsulas. El corazón de Morrison se rompió al ver cómo los cazas alienígenas destruían cápsulas de escape llenas de familias. Pero algunas estaban logrando pasar, dirigiéndose hacia los planetas exteriores, donde podrían encontrar refugio en los campos de asteroides o en las lunas más pequeñas. Las puertas del puente explotaron hacia adentro mientras los soldados Bactai irrumpían. Morrison desenfundó su arma de mano, sabiendo que era inútil, pero no estaba dispuesto a rendirse sin un gesto de desafío. Los alienígenas se movían como la muerte líquida en sus armaduras carmesí. El comandante Sylar entró detrás de sus tropas. El comandante alienígena medía más de 2 metros de altura, con escamas que cambiaban entre el rojo y el negro. Sus ojos eran fríos orbes amarillos que no mostraban más emoción que el desprecio. «Capitán humano», dijo Sylar. «Su especie servirá bien al imperio. Se reproducen rápidamente y se adaptan a condiciones duras. Cualidades perfectas para la mano de obra esclava». Morrison sostuvo la mirada del alienígena sin pestañear. «Cometieron un error al venir aquí. ¿Qué error podrían representar unos primitivos como ustedes?» Morrison sonrió sombríamente mientras activaba su última transmisión a la Tierra. «Trajeron el infierno a nuestra puerta. Pero no saben en qué se convierten los humanos cuando no les queda nada que perder». Lo último que Morrison vio antes de que el arma aturdidora lo golpeara fue la cápsula de escape de Lisa Park desapareciendo en el campo de asteroides. Algunos humanos habían sobrevivido, y recordarían este día para siempre. Habían pasado 3 años desde que los Bactai destruyeron la Terranova y dispersaron a los colonos humanos por 4 mundos diferentes. Alex Carter estaba agazapado en las sombras del complejo minero en Kepler 442c, observando a los guardias alienígenas patrullar su sección. El exsargento de la Marina había aprendido a moverse como un fantasma a través del páramo industrial que se había convertido en su prisión. Kate Sullivan terminó de tratar a otro trabajador herido en la improvisada enfermería que habían escondido detrás de maquinaria rota. La doctora había visto demasiado sufrimiento en los últimos 3 años, pero seguía trabajando porque la esperanza era todo lo que les quedaba. Cada día morían más humanos en las minas tóxicas mientras los Bactai exigían cuotas de producción más altas. Bobby Chun levantó la vista del dispositivo alienígena que estudiaba a la luz de una vela. El ingeniero había pasado meses aprendiendo cómo funcionaba la tecnología Bactai, observando a sus captores y examinando equipos desechados. Esa noche, creyó entender cómo funcionaban sus armas de energía. Las células de energía usan una matriz cristalina, susurró Chun a Carter y Sullivan. Si pudiéramos modificar la frecuencia, podríamos sobrecargar sus sistemas. Carter asintió, pero su atención estaba centrada en el horario de rotación de guardias que había memorizado. Los Bactai eran eficientes, pero predecibles. Seguían los mismos patrones todos los días porque creían que los humanos eran demasiado estúpidos para darse cuenta. En el mundo agrícola de Kepler 442d, María Santos estaba agazapada en una estación de comunicaciones abandonada que había reconstruido con piezas recuperadas. La exoficial de la Terranova había logrado establecer contacto con supervivientes humanos en los 4 mundos. Su red clandestina transmitía mensajes entre los grupos dispersos usando frecuencias que los Bactai ignoraban. El dispositivo de comunicación crepitó con una señal débil del mundo minero. «Aquí Carter. Tenemos 37 supervivientes listos para moverse. ¿Cuál es el estado de los otros grupos?» María revisó sus mensajes codificados. «El complejo industrial 7 tiene 42 personas. Los asentamientos agrícolas informan de 61. Contamos con más de 300 humanos todavía vivos en todas las ubicaciones». «Bien». La voz de Carter llegó a través de la estática. «Dile a todos que se preparen para una acción coordinada. Se acabó el ser sus animales. Soñaban con una agricultura pacífica, habían sido reemplazados por duros supervivientes que entendían que la piedad era un lujo que no podían permitirse. Los niños nacidos en los campamentos solo conocían la violencia y el odio hacia sus opresores alienígenas». Carter recordaba al viejo Alex que seguía las reglas e intentaba minimizar las bajas.
Ese hombre había muerto cuando vio a los soldados Bactai ejecutar a prisioneros humanos por entretenimiento. Al Alex que quedaba solo le importaba la supervivencia y la venganza. En la enfermería, Kate Sullivan documentó los extraños cambios que observaba en la fisiología humana. Los trabajadores expuestos a toxinas alienígenas y radiación extrema mostraban adaptaciones que deberían haber sido imposibles. Visión nocturna mejorada, reflejos que rozaban lo sobrenatural y una resistencia a productos químicos que deberían haberlos matado. «Mira esto», le mostró a Carter muestras de tejido bajo un microscopio que habían robado de los humanos habían cambiado durante sus 3 años de cautiverio. Los colonos dóciles que un laboratorio Bactai. La estructura celular está evolucionando más rápido que cualquier proceso biológico conocido. Es como si nuestros cuerpos se estuvieran adaptando para convertirse en depredadores perfectos. Carter estudió las muestras con interés. Se nota más en los niños. ¿Has visto lo sigilosamente que se mueven? Ni siquiera los guardias Bactai pueden oírlos venir. Los jóvenes humanos nacidos en los campamentos mostraban habilidades que asustaban incluso a sus padres. Aprendieron a navegar por los complejos sistemas de túneles en completa oscuridad y podían sentir el movimiento alienígena a través de las vibraciones en las paredes de metal. Lo más inquietante era su total falta de miedo al enfrentarse a sus captores. Lisa Park emergió del conducto de ventilación, cargando suministros robados de los barracones Bactai. La exoficial de navegación se había convertido en una experta ladrona que podía penetrar cualquier instalación alienígena. Su equipo de adolescentes nacidos en los campamentos se movía a través de las instalaciones enemigas como sombras mortales. «Conseguimos sus horarios de servicio para la próxima semana», informó a Carter. Además de 3 armas de energía y una caja de sus concentrados de alimentos. Carter examinó las armas alienígenas con una comprensión creciente. La tecnología Bactai era avanzada, pero no mágica. Con suficiente estudio y las modificaciones adecuadas, los humanos podrían volver las herramientas de sus captores en su contra. La red de resistencia se fortalecía cada día a medida que los supervivientes compartían información y recursos. Aprendieron a explotar el pensamiento rígido y el exceso de confianza de los Bactai. Los alienígenas nunca sospecharon que sus esclavos primitivos estaban estudiando cada aspecto de sus operaciones. En las estaciones mineras exteriores, Ryan Clark lideraba un equipo de saboteadores especializados en hacer que el equipo alienígena fallara en momentos críticos. El extrabajador de mantenimiento entendía cómo hacer que los sistemas se averiaran de formas que parecieran accidentes en lugar de ataques deliberados. «La clave es la paciencia», explicó Clark a su equipo mientras preparaban otra operación. «Les hacemos la vida difícil, un pequeño fallo a la vez. Eventualmente, cometerán errores que podremos explotar». Los Bactai comenzaron a notar un aumento en las fallas de equipos y accidentes inexplicables, pero lo atribuyeron a un mantenimiento deficiente en lugar de a la interferencia humana. Su arrogancia les impidió reconocer que sus esclavos se habían convertido en estudiosos de la guerra. Carter se coordinó con los otros líderes de grupo a través de la red de comunicación de María. Planificaron cuidadosamente, estudiando los patrones de patrulla alienígenas e identificando los puntos débiles en los sistemas de seguridad del enemigo. Los humanos habían aprendido que la confrontación directa era un suicidio, pero las tácticas de guerrilla podían nivelar el campo de juego. «Atacaremos la próxima semana durante el cambio de turno», transmitió Carter a los otros grupos. «Múltiples objetivos simultáneamente. Hagámosles pensar que tenemos más gente de la que realmente tenemos». Los niños nacidos en los campamentos se ofrecieron como voluntarios para las misiones más peligrosas porque no sentían miedo y no conocían la piedad. Emma Morrison, de 12 años, había crecido escuchando historias sobre la última transmisión de su padre. Llevaba sus palabras como una promesa sagrada de que los humanos harían pagar a los alienígenas por sus crímenes. Kate Sullivan se preocupaba por lo que se estaban convirtiendo, pero entendía la necesidad. La amable doctora que una vez salvó vidas ahora ayudaba a planificar operaciones que las terminarían. La supervivencia requería evolución, y los humanos estaban evolucionando hacia algo que sus captores no podían predecir ni controlar.
Los Bactai trataban a sus prisioneros como animales porque no podían imaginar que los humanos poseyeran la inteligencia y la determinación para contraatacar eficazmente. Su error fue asumir que la tecnología superior garantizaba un dominio permanente. Carter se encontraba en la oscuridad de los túneles mineros, rodeado de supervivientes que habían sido forjados como armas por 3 años de brutalidad sistemática. Ya no eran los colonos pacíficos que habían dejado la Tierra en busca de una vida mejor. Los campamentos habían creado algo nuevo y mortal. Querían quebrarnos, dijo Carter a su equipo mientras se preparaban para su primera gran operación. En lugar de eso, nos forjaron en algo que deberían temer. Los humanos habían aprendido la paciencia y la astucia de maestros de la crueldad. Estudiaron a sus enemigos con la dedicación de eruditos y la concentración de depredadores. Pronto, los Bactai descubrirían que sus esclavos se habían convertido en estudiantes de un tipo de educación muy diferente en las sombras de las instalaciones alienígenas a través de 4 mundos. Los humanos se preparaban para mostrar a sus captores lo que 3 años de sufrimiento les habían enseñado sobre la verdadera naturaleza de la guerra. La resistencia humana golpeó como un rayo en los 4 mundos simultáneamente. Alex Carter lideró a su equipo a través de los sistemas de ventilación del complejo minero principal, mientras que Kate Sullivan y Bobby Chun creaban distracciones en los niveles inferiores. 3 años de planificación cuidadosa culminaron en 47 ataques coordinados que dejaron a los Bactai tambaleándose. En Kepler 442b, Ryan Clark y sus saboteadores se infiltraron en el centro de comunicaciones principal durante el cambio de turno nocturno. En lugar de destruir la instalación por completo, instalaron programas ocultos que monitorearían todas las transmisiones alienígenas mientras degradaban gradualmente la eficiencia del sistema. Los Bactai perderían lentamente su capacidad de coordinarse entre los mundos sin entender por qué. María Santos coordinó los ataques desde su centro de comunicaciones oculto, dirigiendo equipos a través de múltiples planetas con una precisión que incluso a ella la asombraba. Los adolescentes nacidos en los campamentos se movían a través de las instalaciones alienígenas como fantasmas, dejando atrás evidencia de fuerzas mucho más grandes de las que realmente existían. Emma Morrison lideró a un grupo de niños nacidos en cautiverio hacia el complejo administrativo Bactai. Estos jóvenes humanos nunca habían conocido la paz ni la piedad, y se movían con un propósito mortal a través de pasillos donde sus padres una vez trabajaron como esclavos. Su completo silencio y coordinación aterraron a los guardias alienígenas que los encontraron. La primera gran victoria llegó cuando el equipo de Carter eliminó a toda una guarnición Bactai en Kepler 442e. 23 soldados alienígenas murieron sin lograr enviar una señal de socorro. Los humanos usaron armas capturadas y su conocimiento de la psicología alienígena para convertir la instalación en una trampa. Kate Sullivan documentó cómo la brutalidad sistemática había cambiado el comportamiento humano de maneras que incluso a ella la conmocionaron. Los padres que una vez protegieron a sus hijos de la violencia ahora los entrenaban para matar eficientemente. Los campamentos habían creado una generación que veía el sufrimiento alienígena como entretenimiento en lugar de tragedia. «Mira en lo que nos han convertido», susurró Sullivan a Carter mientras observaba a humanos de 12 años discutir técnicas de tortura con una experiencia casual. «Nos estamos convirtiendo en algo peor que nuestros captores». Carter no sentía culpa por la transformación. Ellos eligieron tratarnos como animales. Ahora pueden enfrentarse a lo que los animales se convierten cuando aprenden a defenderse. Los humanos habían desarrollado tácticas que los Bactai no podían comprender. Donde los alienígenas luchaban con honor según la doctrina militar, los humanos usaban el engaño, la guerra psicológica y una crueldad absoluta. Contaminaron los suministros de alimentos con toxinas de acción lenta y usaron a Bactai capturados como cebo para operaciones de rescate. Amy Rodríguez había sido abogada corporativa antes de la invasión, pero 3 años en los campamentos le enseñaron habilidades diferentes. Estableció una red de espionaje usando humanos que trabajaban como sirvientes en las instalaciones alienígenas. Los Bactai nunca sospecharon que su personal doméstico estaba recopilando inteligencia sobre los movimientos de la flota y las líneas de suministro. Los niños resultaron especialmente valiosos como espías porque los alienígenas los descartaban como inofensivos.
Los humanos nacidos en los campamentos podían memorizar complejos códigos de seguridad y horarios de patrulla después de una sola observación. Sus habilidades mejoradas de reconocimiento de patrones los convirtieron en dispositivos de grabación vivientes. Las modificaciones de Bob y Chun a las armas alienígenas capturadas dieron a los humanos su primera ventaja tecnológica. El ingeniero había aprendido a explotar fallas en los sistemas de escudos y redes de energía Bactai. Los ataques humanos ahora podían penetrar defensas que parecían impenetrables. El comandante Silar enviaba informes cada vez más desesperados a sus superiores, describiendo un comportamiento humano aberrante que desafiaba todas las predicciones. Los alienígenas habían conquistado 17 especies diferentes usando una fuerza abrumadora, pero los humanos se negaban a aceptar la derrota incluso cuando se enfrentaban a probabilidades imposibles. Los primitivos están mostrando una coordinación sin precedentes, informó Silar. Sus ataques muestran una sofisticación táctica que contradice toda la inteligencia sobre sus capacidades. La respuesta Bactai fue predeciblemente rígida. Aumentaron las medidas de seguridad e impusieron castigos más duros, pero su pensamiento jerárquico impidió una rápida adaptación a la creatividad humana. Cada nueva restricción creaba oportunidades para que los supervivientes ingeniosos las explotaran. Linda Hayes había sido una ejecutiva corporativa que entendía cómo funcionaban los sistemas burocráticos. Ayudó a la resistencia a identificar puntos débiles en la administración Bactai donde pequeños actos de sabotaje podían crear interrupciones masivas. Su conocimiento de la psicología organizacional demostró ser tan valioso como cualquier arma. Suplos humanos comenzaron a mostrar comportamientos que perturbaban incluso a sus servivientes más endurecidos. Torturaban a los alienígenas capturados no solo por información, sino por el impacto psicológico en otras fuerzas Bactai. Los campamentos les habían enseñado que el miedo era más poderoso que cualquier arma de energía. Carol Wright usó su experiencia en publicidad para desarrollar propaganda que explotaba las debilidades culturales alienígenas. La sociedad Bactai, basada en el honor, se desmoronó cuando los humanos transmitieron pruebas de la cobardía y los fracasos militares de sus comandantes. La lucha interna debilitó al enemigo más eficazmente que los ataques directos. Los equipos de Ryan Clark envenenaron los suministros de agua en los barracones alienígenas con productos químicos que causaban un daño neurológico gradual. Los Bactai atribuyeron los crecientes problemas de coordinación a fallas en el equipo en lugar de a un sabotaje deliberado. La paciencia humana permitió estrategias a largo plazo que confundieron a sus captores. Los niños nacidos en los campamentos mostraron adaptaciones que iban más allá de los sentidos y reflejos mejorados. Demostraron una habilidad casi sobrenatural para predecir el comportamiento alienígena y coordinar operaciones complejas sin comunicación verbal. Kate Sullivan se preguntó si el estrés extremo había desencadenado secuencias genéticas latentes. Emma Morrison podía moverse a través de instalaciones fuertemente custodiadas sin ser detectada por ningún sistema de seguridad. Su equipo de jóvenes humanos eliminaba objetivos de alto valor con una eficiencia que impresionaba a soldados veteranos como Carter. Estos niños habían sido moldeados por su entorno en armas perfectas. Los Bactai comenzaron a sufrir fallas en los equipos, interrupciones en las comunicaciones y escasez de suministros que parecían aleatorios, pero que seguían patrones que solo los humanos podían reconocer. Los alienígenas aumentaron sus medidas de seguridad, pero cada nueva restricción creaba nuevas oportunidades para la explotación. Carter se coordinó con los líderes de la resistencia en los 4 mundos usando la red de comunicación expandida de María. Compartieron inteligencia sobre las debilidades alienígenas y coordinaron ataques que maximizaban el impacto psicológico. El objetivo no era solo la victoria militar, sino la desmoralización completa de las fuerzas enemigas. Los humanos habían aprendido a usar la tecnología y la psicología Bactai en su contra con una eficacia devastadora. Los antiguos esclavos se convirtieron en maestros de la guerra psicológica que entendían exactamente cómo quebrar el espíritu de su enemigo. La transformación fue completa y aterradora. Kate Sullivan se dio cuenta de que los supervivientes se estaban convirtiendo en algo nuevo que combinaba la adaptabilidad humana con instintos depredadores forjados en el crisol de la opresión alienígena. Conservaban su inteligencia y creatividad, pero habían perdido las restricciones morales que definían el comportamiento civilizado.
El Imperio Bactai se enfrentó a su primer desafío serio en siglos, ya que los humanos demostraron que la tecnología superior no podía garantizar un dominio permanente sobre oponentes decididos. Los alienígenas habían creado su propia peor pesadilla al enseñar a los humanos que la supervivencia requería el abandono completo de la piedad. La última transmisión del comandante Sylar antes de perder el contacto con sus superiores fue tanto una predicción como una advertencia. Los humanos ya no son la especie que conquistamos. Se han convertido en algo completamente diferente. 6 meses después de su primera gran victoria, la resistencia humana se había transformado de supervivientes desesperados en un sofisticado ejército de guerrilla. Bases ocultas por todo el cinturón de asteroides fabricaban armas usando tecnología Bactai recuperada, combinada con innovaciones de ingeniería humana que los alienígenas nunca anticiparon. Alex Carter se encontraba en el centro de mando de su mayor instalación oculta, observando pantallas tácticas que mostraban las posiciones Bactai en los 4 mundos. El exmarine se había convertido en algo que sus antiguos oficiales al mando no reconocerían. Un estratega que entendía que la victoria requería abandonar cada principio que una vez consideró sagrado. Carol Wright transmitió otra emisión de propaganda diseñada para explotar las debilidades culturales Bactai. La ex ejecutiva de publicidad había aprendido a volver la sociedad basada en el honor de los alienígenas en su contra, difundiendo informes de fracasos de mando y cobardía que desencadenaban conflictos internos en sus filas. El comandante Sylar huyó de niños humanos, anunció Wright por los canales de comunicación secuestrados. El gran guerrero se esconde detrás de barreras de energía mientras los primitivos destruyen sus fuerzas. ¿Cómo puede el imperio tolerar tal cobardía? El impacto de la campaña de guerra psicológica demostró ser devastadoramente efectivo. Las unidades militares Bactai comenzaron a cuestionar la lealtad y la competencia de su comandante. La rígida estructura jerárquica que una vez les dio fuerza se convirtió en una debilidad que los humanos explotaron con precisión quirúrgica. María Santos monitoreaba las comunicaciones desde su centro de mando mientras fluían los informes de los equipos en múltiples planetas. La exoficial de la Terra Nova coordinó la compleja operación con habilidades que impresionaron incluso a personal militar veterano. Emma Morrison lideró el asalto a la instalación de mando principal donde el comandante Sylar había establecido su cuartel general. Su equipo de humanos nacidos en los campamentos se movió a través de la instalación como sombras mortales, eliminando guardias y sistemas de seguridad con una eficiencia fantasmal. La joven encontró al comandante alienígena acobardado en sus aposentos privados, rodeado de los lujos que había robado a los colonos humanos. Sylar, que una vez pareció invencible, ahora temblaba ante una adolescente que no sentía piedad ni vacilación. «Nos llamasteis primitivos», dijo Emma con calma mientras activaba el equipo de grabación para transmitir sus momentos finales. «Ahora puedes explicarle a tu imperio cómo unos primitivos derrotaron a su más grande guerrero». El ataque de frecuencia de Bobby Chun tuvo un éxito más allá de todas las expectativas, ya que los fallos en cascada derribaron las redes defensivas Bactai en todo el sistema. Las barreras de energía que habían protegido las instalaciones alienígenas parpadearon y se apagaron, dejando a sus ocupantes vulnerables a los equipos de asalto humanos. Los Bactai intentaron coordinar un contraataque, pero sus sistemas de comunicación habían sido comprometidos por las operaciones de sabotaje previas de Ryan Clark. Las órdenes se convirtieron en mensajes confusos y contradictorios que impidieron una resistencia efectiva a la ofensiva humana. Kate Sullivan trataba a los humanos heridos en hospitales de campaña mientras documentaba la eficiencia sistemática con la que su gente eliminaba a la oposición alienígena. La doctora observaba a adolescentes que nunca habían conocido la paz coordinar complejas operaciones militares con una habilidad natural. Carol Wright transmitió el interrogatorio de los comandantes Bactai capturados para desmoralizar a las fuerzas enemigas restantes. La especialista en propaganda entendía que la victoria psicológica era tan importante como el éxito militar para determinar el resultado final. «Vuestro poderoso imperio no puede protegeros de niños humanos», anunció Wright por los canales secuestrados. ¿Cómo explicaréis este fracaso a vuestros superiores cuando unos animales primitivos han destruido vuestra flota más grande? Los humanos usaron a Bactai capturados como escudos humanos y ejecutaron a prisioneros a la vista de sus camaradas para maximizar el impacto psicológico. Los alienígenas,
atados por códigos de honor y tradiciones militares, no pudieron adaptarse a enemigos que no reconocían límites. Linda Hayes coordinó las operaciones de suministro que mantuvieron a las fuerzas humanas equipadas con armas y provisiones tomadas de las instalaciones alienígenas conquistadas. La ex ejecutiva se había convertido en una experta en logística que entendía cómo sostener operaciones militares utilizando recursos capturados. Amy Rodríguez interrogó a oficiales Bactai de alto rango para extraer información sobre los movimientos de la flota del Imperio y sus planes estratégicos. La ex abogada utilizó técnicas psicológicas que quebraron la resistencia alienígena de forma más efectiva que la tortura física. La resistencia había aprendido a usar armas biológicas diseñadas específicamente para atacar la fisiología Bactai. Virus que atacaban los sistemas inmunológicos alienígenas se propagaron por sus filas, causando un debilitamiento gradual que los hacía vulnerables a infecciones secundarias. Ryan Clark eliminó el último bastión Bactai detonando dispositivos nucleares ocultos en los cimientos de la instalación. La explosión se pudo ver desde la órbita y sirvió como un mensaje para cualquier alienígena que pudiera considerar futuros intentos de invasión. La batalla terminó con una victoria humana completa y la destrucción total de las fuerzas Bactai en todo el sistema. Del ejército de ocupación original, solo un puñado de supervivientes escapó para llevar la noticia del desastre a su imperio. Carter inspeccionó las secuelas desde su centro de mando, observando cómo los equipos humanos eliminaban sistemáticamente cualquier presencia alienígena restante. La transformación estaba completa. Antiguos esclavos se habían convertido en maestros de la guerra que entendían exactamente cómo destruir a sus enemigos. Emma Morrison se encontraba entre los escombros del centro de mando Bactai, sosteniendo el arma personal del comandante Sylar como un trofeo. La joven que nunca había conocido la paz solo sentía satisfacción ante la visión de la derrota alienígena. Los humanos no solo habían ganado una victoria militar. Habían demostrado que ninguna especie podía subestimar con seguridad la determinación y adaptabilidad humanas. La galaxia recordaría esta lección por generaciones. El Imperio Bactai finalmente respondió al desastre en el sistema Kepler 442 enviando su fuerza militar más grande en la historia registrada. El alto almirante Kesmor comandaba 200 naves de guerra que transportaban 50.000 tropas de élite, representando el poder combinado de 12 mundos conquistados unidos contra la amenaza humana. Alex Carter estudió los informes de inteligencia de la red de espionaje de Amy Rodríguez mientras la masiva flota alienígena se aproximaba a su sistema. El exmarine había pasado 2 años preparándose para este momento, transformando todo el sistema estelar en una elaborada trampa diseñada para destruir cualquier invasión. Emma Morrison se coordinó con los líderes de la resistencia en múltiples mundos mientras implementaban la fase final de su estrategia defensiva. La joven se había convertido en una brillante comandante táctica que entendía la guerra con una intuición que impresionaba incluso a soldados veteranos como Carter. Kate Sullivan trabajó con científicos alienígenas capturados para perfeccionar las armas biológicas que habían desarrollado específicamente para atacar la fisiología Bactai. El virus atacaba los sistemas inmunológicos, debilitando gradualmente a las víctimas durante varias semanas mientras permanecía indetectable por los escáneres médicos estándar. La belleza de esta arma es su sutileza, explicó Sullivan al Consejo de Guerra mientras demostraba los efectos del patógeno. Para cuando aparezcan los síntomas, toda la flota estará infectada y vulnerable a complicaciones secundarias. Bobby Chun había convertido en armas todo en el sistema, desde asteroides equipados con motores ocultos hasta estaciones mineras abandonadas que ahora contenían dispositivos nucleares. Incluso la basura espacial había sido programada para ejecutar ataques coordinados cuando la flota enemiga entrara en el rango óptimo. Carol Wright preparó transmisiones de propaganda diseñadas para desmoralizar a las fuerzas Bactai antes de que comenzara la batalla. Los especialistas en guerra psicológica habían aprendido a explotar cada aspecto de la cultura y psicología alienígena para maximizar el impacto del miedo y la incertidumbre. Les mostraremos lo que sucede cuando los primitivos aprenden a luchar, anunció Wright por los canales de comunicación secuestrados. Vuestro imperio os envió aquí a morir contra enemigos que no podéis entender ni derrotar. Ryan Clark posicionó minas nucleares por todo el pozo de gravedad del sistema,
usando tecnología de sigilo alienígena recuperada para mantenerlas ocultas de los sensores enemigos. El experto en demoliciones había aprendido a pensar a una escala estratégica que abarcaba sistemas estelares enteros. El alto almirante Kesmor condujo su flota al sistema esperando aplastar la resistencia primitiva con una potencia de fuego abrumadora. El comandante alienígena había estudiado los informes de la invasión anterior, pero los descartó como exageraciones causadas por la incompetencia del comandante local. Estos humanos son animales listos, pero carecen de la tecnología y el entrenamiento para desafiar a una fuerza militar propiamente dicha, dijo Kesmor a sus oficiales de Estado Mayor. Demostraremos la superioridad imperial y restauraremos el orden en este sector. La flota Bactai entró en el sistema en perfecta formación, siguiendo la doctrina táctica estándar que había demostrado ser exitosa contra 17 especies diferentes. Los alienígenas nunca consideraron que sus enemigos pudieran haber pasado años estudiando sus métodos y preparando contramedidas específicas. María Santos coordinó la operación defensiva desde su centro de mando expandido, monitoreando los movimientos enemigos y sincronizando la activación de los sistemas de armas ocultos. La exoficial de comunicaciones se había convertido en una coordinadora estratégica que manejaba una complejidad que desafiaría a cualquier organización militar. El ataque humano comenzó cuando la flota Bactai alcanzó el punto de no retorno, en lo profundo del pozo de gravedad del sistema. Asteroides acelerados a velocidades tremendas se estrellaron contra las naves alienígenas mientras dispositivos nucleares ocultos detonaban por toda la formación de la flota. Emma Morrison lideró partidas de abordaje de adolescentes nacidos en los campamentos que habían crecido planeando tales operaciones. Estos jóvenes humanos se movían a través de las naves alienígenas como sombras mortales, eliminando a los miembros de la tripulación con una eficiencia que aterraba incluso a los curtidos guerreros Bactai. Los humanos habían abandonado toda convención de la guerra civilizada, aprendiendo a atacar naves médicas, ejecutar prisioneros y usar alienígenas capturados como escudos humanos. Los Bactai, atados por códigos de honor y tradiciones militares, no pudieron adaptarse a enemigos que no reconocían limitaciones morales. Amy Rodríguez coordinó la recopilación de inteligencia durante la batalla mientras su red de espías proporcionaba información en tiempo real sobre las decisiones de mando y las respuestas tácticas del enemigo. La ex abogada se había convertido en una maestra de la guerra de información que entendía cómo explotar las debilidades del enemigo. El alto almirante Kesmor vio cómo su flota se desintegraba bajo ataques humanos que parecían venir de todas direcciones simultáneamente. El comandante alienígena había esperado una resistencia convencional, pero se enfrentó a enemigos que luchaban con una creatividad y una crueldad que desafiaban toda doctrina militar. Kate Sullivan desplegó armas biológicas a través de los sistemas de reciclaje de aire Bactai capturados, propagando el virus inmunosupresor por las naves enemigas. El patógeno debilitaría a las tripulaciones alienígenas durante las siguientes semanas, haciéndolas vulnerables a infecciones secundarias y reduciendo su efectividad en combate. Bobby Chun desencadenó fallos en cascada en las redes de energía Bactai usando las vulnerabilidades de frecuencia que había descubierto años antes. Las naves enemigas perdieron escudos defensivos y sistemas de armas mientras su propia tecnología se volvía en su contra bajo la manipulación humana. Los humanos nacidos en los campamentos demostraron ser los guerreros perfectos para este tipo de conflicto, moviéndose a través de las naves alienígenas con una coordinación sobrenatural y sin mostrar piedad hacia sus enemigos. Estos adolescentes habían sido moldeados por su entorno en armas vivientes. Carol Wright transmitió la destrucción sistemática de las fuerzas Bactai para desmoralizar a las unidades enemigas supervivientes. La especialista en propaganda entendía que la victoria psicológica era tan importante como el éxito militar para determinar el resultado final de la batalla. Bobby Chun lideraba equipos de investigación que aplicaban ingeniería inversa a la tecnología alienígena de docenas de mundos conquistados. El ingeniero tenía acceso al conocimiento científico de múltiples civilizaciones y lo usaba para crear armas que superaban cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Los niños humanos jugaban en ciudades alienígenas capturadas a juegos que implicaban cazar poblaciones civiles por deporte, mientras sus padres observaban con aprobación. Estos no eran los humanos que dejaron la Tierra buscando un asentamiento pacífico, sino algo nuevo forjado en el crisol de la opresión sistemática.
Amy Rodríguez coordinaba redes de espionaje que penetraban gobiernos y organizaciones militares en 12 sistemas estelares diferentes. La exabogada se había convertido en una maestra de espías que entendía cómo manipular sociedades alienígenas desde dentro. Ryan Clark supervisaba la construcción de fábricas de armas en mundos conquistados, utilizando mano de obra esclava de las especies que derrotaban. El experto en demoliciones había aprendido a pensar a escalas galácticas que abarcaban la explotación sistemática de civilizaciones enteras. Linda Hayes gestionaba la logística de la expansión humana, asegurando que las flotas de conquista permanecieran abastecidas de armas, provisiones y personal de reemplazo. La ex ejecutiva se había convertido en una experta en la economía de la guerra interestelar. Los humanos acogían con agrado los desafíos de las coaliciones alienígenas porque la guerra se había convertido en su estado natural. Las generaciones nacidas después de la liberación solo conocían el conflicto y veían la coexistencia pacífica como un signo de debilidad en lugar de civilización. María Santos coordinaba las comunicaciones entre las fuerzas humanas dispersas por múltiples sistemas estelares. La red expandida permitía la coordinación en tiempo real de operaciones que abarcaban años luz e involucraban a millones de personas. Los informes de inteligencia indicaban que 12 especies alienígenas diferentes estaban formando una alianza defensiva contra la expansión humana. La coalición representaba la fuerza militar más grande jamás reunida en la galaxia, pero los humanos la veían como una oportunidad en lugar de una amenaza. Están respondiendo exactamente como predijimos, dijo Carter al Consejo de Guerra mientras revisaban las evaluaciones tácticas. El miedo los hace predecibles, y los enemigos predecibles son fáciles de derrotar. Emma Morrison sonrió con frialdad mientras estudiaba los preparativos militares de la Alianza Alienígena. La joven comandante nunca había conocido la paz y veía el conflicto que se avecinaba como un entretenimiento, más que como un desafío serio al dominio humano. Kate Sullivan observaba a los niños humanos practicar técnicas de combate que incorporaban lecciones aprendidas de la lucha contra docenas de especies alienígenas diferentes. Estos jóvenes guerreros combinaban las mejores tácticas de cada civilización que habían conquistado. Carol Wright preparó transmisiones diseñadas para sembrar el terror en toda la alianza alienígena antes de que comenzaran las hostilidades. La especialista en guerra psicológica entendía que la victoria podía lograrse solo con la reputación, si se gestionaba adecuadamente. Hay que detener a los humanos antes de que consuman toda la galaxia, revelaban las transmisiones alienígenas interceptadas, mostrando la profundidad del miedo que la expansión humana había creado entre las civilizaciones supervivientes. Las flotas de respuesta humanas ya se movían para interceptar a la coalición alienígena, utilizando la inteligencia recopilada por las redes de espionaje de Amy Rodríguez. La fuerza enemiga que se aproximaba representaba millones de naves de docenas de especies, pero los humanos habían preparado contramedidas. Las últimas armas de Bobby Chun incorporaban tecnología robada de cada civilización que habían encontrado. Las naves humanas portaban una potencia de fuego que excedía cualquier cosa vista anteriormente en la Guerra Galáctica, combinada con sistemas defensivos que habían demostrado ser invulnerables. La generación nacida en los campamentos había alcanzado posiciones de liderazgo en toda la sociedad humana, trayendo consigo perspectivas moldeadas por la brutalidad sistemática y una dedicación absoluta a la supremacía humana. Estos individuos no sentían culpa por sus métodos. Ryan Clark coordinó el despliegue de armas que convertirían sistemas estelares enteros en campos de exterminio. El pensamiento estratégico desarrollado durante la Resistencia había evolucionado hacia una planificación que abarcaba operaciones a escala galáctica. Kate Sullivan se dio cuenta de que la humanidad se había convertido en algo sin precedentes en la historia galáctica. Una especie que veía la guerra como algo natural y la paz como una aberración. Los supervivientes habían evolucionado más allá de su naturaleza original hasta convertirse en depredadores perfectos. Emma Morrison se dirigió a las fuerzas humanas que se preparaban para la operación militar más grande de su historia. La joven comandante, que había crecido planeando tales conflictos, solo sentía expectación mientras se preparaba para enfrentarse a la alianza alienígena. Nos llamaron primitivos cuando nos esclavizaron, dijo Morrison a los guerreros reunidos. Intentaron quebrar nuestro espíritu y convertirnos en ganado para sus imperios. Lograron quebrar algo,
pero no fue nuestro espíritu. La flota humana se movió a través del hiperespacio hacia la alianza alienígena que se aproximaba, portando armas y tácticas que representaban el conocimiento combinado de civilizaciones conquistadas. No eran exploradores en busca de nuevos mundos, sino depredadores cazando a su presa. Alex Carter estudió las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de ambas flotas mientras se preparaban para la batalla decisiva. El exmarine se había convertido en algo que sus antepasados no reconocerían. Un líder que entendía que la piedad era debilidad. La coalición alienígena representaba el intento desesperado de dos especies por detener la expansión humana antes de que consumiera todo lo que habían construido durante milenios. Pero se enfrentaban a enemigos que habían aprendido la guerra de maestros de la crueldad y la habían perfeccionado más allá de la imaginación. La última transmisión de Carol Wright a la galaxia contenía la respuesta de la humanidad a la alianza alienígena. Trajisteis el infierno a nuestra puerta cuando nos esclavizasteis. Pero el infierno fue solo el comienzo de lo que los humanos podían llegar a ser cuando no les quedaba nada que perder. La batalla que se avecinaba determinaría si la transformación de la humanidad de colonos pacíficos a depredadores galácticos continuaría sin control. Los alienígenas esperaban que la superioridad numérica pudiera compensar la superioridad táctica humana. Kate Sullivan documentó los preparativos finales mientras las fuerzas humanas se preparaban para demostrar lo que habían aprendido de 5 años de conquista sistemática. La especie que emergió de los campamentos solo entendía una ley: la supervivencia a través del dominio absoluto. Vuestro poderoso imperio no puede salvaros de niños humanos, anunció Wright por los canales de comunicación capturados. Vinisteis aquí esperando luchar contra primitivos, pero os enfrentáis a algo mucho más peligroso. Ryan Clark detonó dispositivos nucleares por toda la formación de la flota, eliminando escuadrones enteros de naves enemigas en explosiones coordinadas que iluminaron la oscuridad del espacio. El experto en demoliciones había aprendido a pensar como un arma estratégica. Linda Hayes coordinó las operaciones de suministro que mantuvieron a las fuerzas humanas equipadas con armas y provisiones alienígenas capturadas. La ex ejecutiva se había convertido en una experta en logística que entendía cómo sostener operaciones militares utilizando recursos enemigos. Emma Morrison capturó el buque insignia del alto almirante Kesmore, liderando una partida de abordaje que eliminó al Estado Mayor de Mando alienígena con una eficiencia mecánica. La joven no sintió ninguna emoción mientras se preparaba para interrogar al comandante enemigo en busca de inteligencia sobre las disposiciones de la flota del Imperio. Los humanos transmitieron el interrogatorio de Kesmore a toda la flota Bactai, usando técnicas psicológicas que quebraron la moral alienígena más eficazmente que cualquier arma. La visión de su comandante supremo suplicando piedad a niños humanos destruyó la voluntad de lucha del enemigo. Rodríguez extrajo inteligencia crítica sobre los planes estratégicos del Imperio Bactai y los movimientos de la flota de los oficiales capturados. La información resultaría invaluable para planificar futuras operaciones contra objetivos alienígenas. Kate Sullivan documentó la destrucción completa de la fuerza de invasión enemiga mientras notaba la continua evolución de las capacidades humanas. Los supervivientes se habían convertido en algo nuevo que combinaba inteligencia y creatividad con instintos depredadores forjados por una brutalidad sistemática. La batalla terminó con la aniquilación de la flota de refuerzo Bactai, ya que 200 naves fueron reducidas a campos de escombros esparcidos por todo el sistema. Solo 3 naves escaparon para llevar la noticia del desastre de vuelta al Imperio. Carter inspeccionó las secuelas desde su centro de mando, observando cómo los equipos humanos eliminaban sistemáticamente a los alienígenas supervivientes. La transformación estaba completa. Antiguos esclavos se habían convertido en depredadores alfa que entendían exactamente cómo destruir a sus enemigos. Emma Morrison se encontraba en el puente del buque insignia capturado, sosteniendo la insignia de mando de Kesmore como un trofeo. La joven que había crecido planeando tales victorias solo sentía satisfacción ante la visión de la derrota total alienígena. Los humanos habían demostrado que la tecnología superior no podía garantizar la victoria sobre oponentes decididos que se negaban a aceptar la derrota. La galaxia recordaría esta lección mientras las noticias de las capacidades humanas se extendían a otras civilizaciones. 5 años después de su victoria final sobre el Imperio Bactai,
La humanidad se había extendido por todo el sistema Kepler 442 y más allá. Pero la especie que emergió de los campamentos se parecía poco a los colonos pacíficos que una vez buscaron una vida mejor entre las estrellas. El comandante de guerra Alex Carter lideraba las flotas de expansión humana hacia el antiguo espacio Bactai, donde sus fuerzas conquistaban sistemáticamente mundos alienígenas con una eficiencia que impresionaba incluso a los observadores militares más curtidos. Las técnicas aprendidas en los campamentos habían sido refinadas hasta convertirse en una ciencia de la dominación. Emma Morrison comandaba la red de inteligencia humana que se infiltraba en civilizaciones alienígenas por todo el sector. Sus operativos eran todos nacidos en los campamentos, como ella, y podían pasar por refugiados inofensivos mientras recopilaban información para futuras operaciones de conquista. Los humanos se habían convertido en depredadores alfa que entendían que el miedo era más poderoso que cualquier arma de energía. Sus flotas portaban armas que combinaban lo mejor de la innovación humana con tecnología alienígena capturada. Pero sus herramientas más devastadoras eran psicológicas. Kate Sullivan documentó la continua evolución de la especie humana a medida que las adaptaciones que comenzaron en los campamentos se transmitían a las nuevas generaciones. Los humanos post-liberación eran más fuertes, más rápidos y más inteligentes que sus antepasados. Pero habían perdido algo esencial. Hemos ganado capacidades físicas más allá de cualquier cosa en nuestra historia evolutiva, informó Sullivan al Consejo de Liderazgo. Pero hemos sacrificado la capacidad de piedad hacia aquellos que percibimos como enemigos. Carol Wright servía como ministra de Operaciones Psicológicas, coordinando campañas de propaganda que explotaban las debilidades de cada especie alienígena que encontraban. La ex ejecutiva de publicidad se había convertido en una maestra del terror que entendía cómo quebrar la moral del enemigo. Emma Morrison no sintió ninguna emoción mientras se preparaba para liderar a los hijos de la humanidad a la batalla contra un enemigo que representaba el poder combinado de múltiples civilizaciones. Estos jóvenes guerreros habían sido moldeados por su entorno en perfectos instrumentos de guerra. La galaxia pronto aprendería si algo podría detener la transformación de la humanidad en los depredadores alfa que sus captores alienígenas habían creado a través de la brutalidad sistemática y la eliminación sistemática de la piedad y la compasión humanas.